Buenos días, alumnos. Hoy día, buenos días. Hoy día vamos a tratar el estado y la geopolítica en el área de geografía de quinto año secundaria. Como nosotros sabemos, el estado tiene algunos elementos desde el punto de vista general, ¿no? ¿Y qué es el estado? Es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio, cuyo objetivo principal es buscar el bienestar general y la seguridad integral de todos nosotros, de todas las personas que conforman ese territorio. El Estado tiene tres elementos básicos, que son la nación, el territorio y su organización jurídica. La nación es el pueblo con sus tradiciones e ideas comunes, es decir, son las personas de un determinado territorio. El territorio es el área geográfica donde vive la nación. En este caso podemos poner el ejemplo, el territorio peruano. La organización jurídica es el conjunto de leyes y autoridades que dan garantía al orden de a la nación. Aquí podemos poner, por ejemplo, la constitución política y sus demás leyes. Hay partes esenciales dentro de este punto de vista geopolítica del Estado. Tres partes esenciales, que son las fronteras, que es el hinterland y es el hertland. El hertland vendría a ser, aquí vamos a poner una célula, vendría a ser el núcleo vital o corazón terrestre. El núcleo vital o corazón terrestre, que es el hertland. El hinterland, el hinterland vendría a ser el citoplasma, ¿no? El espacio de crecimiento. Y la membrana vendría a ser las fronteras. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cada uno de esos elementos desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geopolítica, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el, el hinterland? El espacio de crecimiento. ¿Qué vendría a ser? Es el medio geográfico en el cual se desarrolla y expande el Estado, ¿no? Influye en la seguridad y en el desarrollo del núcleo vital, es decir, de Hartmann. El espacio crece de tres formas, ¿no? Según Rodolfo Heigen. Mediante tres acciones se puede crecer ese estado. Por amalgación, es decir, un espacio puede unirse a otro por tener las mismas inquietudes y los mismos intereses. Ya sea por colonización, que es el crecimiento de un estado por tener uno de ellos superioridad, ya sea cultural, política, económica, científica, etcétera, sobre otro. Y puede crecer un estado por la conquista, que es el crecimiento de un estado usando la fuerza, haciendo a un pueblo sometido. sometido. El núcleo vital o headland es aquella zona del territorio nacional con mayor recursos potenciales o desarrollados en su totalidad. Normalmente se localiza en la parte central del espacio político del Estado. En nuestro país, por ejemplo, un núcleo vital sería Lima, la capital. El núcleo de cohesión es la zona de dominio de un espacio geográfico desde donde se ejerce control sobre dicho espacio. Cada país tiene uno o más núcleos de cohesión o zonas ejes de dominio que varían en tamaño y en composición. Aquí tenemos la imagen núcleo, zona de cohesión, zona de protectorado, zona de influencia y zona de fronteras. Podríamos decir que dentro del país, por ejemplo, de nuestro país, de Perú, podemos tener núcleos de cohesión, ¿no? Por ejemplo, Lima, Trujillo, Cusco. Dentro de todas esas funciones también tenemos las comunicaciones dentro de un estado, que son las vías que favorecen el tráfico del núcleo de cohesión con los diferentes sectores geográficos del estado. Estas comunicaciones dan impulso creador a la cultura propia del desarrollo del estado, porque son el vínculo de la civilización. Por ejemplo, el camino real, ¿no? Que era una de las vías de comunicación del Tahuantinsuyo.
hacia, desde el Cusco, por ejemplo, hacia otros pueblos. Las vías comerciales o económicas que sirven para el intercambio económico y permite el dominio del espacio productor o consumidor. Las rutas religiosas trazadas para peregrinos. Esto es llamado una peregrinación, ya que es el viaje a un santuario o lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas. En el Perú también lo vemos eso. Rutas intelectuales son las que unen centros de desarrollo culturales, por ejemplo, los caminos del Inca. Rutas políticas tienden a unificar, en especial en territorios como el nuestro, de profundas diferencias geográficas y culturales. ¿Cuál es la influencia de la comunicación, de las vías de comunicación? Se hace sentir en cuatro direcciones: influencia económica, influencia espiritual, influencia militar e influencia política. Influencia económica. La economía actual de los estados está supeditada a las condiciones que presentan las vías de comunicación para el desarrollo de la circulación, ya sea interna o internacional. Influencia espiritual. En el orden interno contribuyen a realizar la unidad nacional, crean un ambiente favorable a la política exterior del Estado y coadyuvan a formar bloques de naciones. En la influencia militar, las vías de comunicación cobran especial importancia para el caso de afrontar una guerra de dos o más frentes, porque facilitan la movilización o porque de repente nuestra nación o nuestro país se encuentra en peligro y allí son importantes las vías de comunicación para llegar hacia los puntos de frontera. Ya lo estamos viendo hoy en día en la frontera Perú-Ecuador, porque de repente algunos enfermos de este coronavirus quieren pasar hacia el territorio peruano sin permiso, sin autorización. Y ahí van las Fuerzas Armadas para contener a esas personas. Influencia política. Las vías de comunicaciones contribuyen a la unidad política, en especial cuando los factores geográficos, físicos y humanos tienden a disociar a la nacionalidad. Por ejemplo, en el Perú, en las sierras alejanas, en los lugares alejanos de la Sierra Central o Sierra Sur, tienen que llegar los políticos y el Estado para, para que sus pobladores se sientan identificados con ese Estado. Zonas maestras o llaves geopolíticas son aquellas áreas que por su extensión forma, recursos o valores estratégicos y militar ejercen influencia sobre las zonas que los rodean y tienen presencia permanente en el juego geopolítico. Un ejemplo de estas zonas maestras puede ser el Canal de Panamá, donde tienen que pasar obligatoriamente desde Europa hacia América, ¿no? Entonces, esa es una zona maestra. Muy bien, chicos, esto ha sido todo lo que nosotros podríamos hablar desde eh, este, el Estado y la geopolítica.